Con un territorio de más de 247,000 kilómetros cuadrados, es la extensión territorial que tiene el estado más grande de la República Mexicana. Su ubicación geográfica se localiza al noroeste de México, en la frontera sur de los Estados Unidos de América. El estado de Chihuahua exhibe vastos y diferentes tipos de ecosistemas. Entre ellos están pastizales, matorrales, bosques templados, bosques tropicales, dunas, desiertos, llanuras y profundas barrancas. También posee varios ecosistemas acuáticos como ríos, manantiales, lagunas y humedales, además de una gran variedad de flora y fauna, así como climas templados a extremos. Por ser el estado con una fuerte actividad ganadera, es común observar ganado vacuno en gran parte de su extensión. En este recorrido por el estado, conoceremos un poco de su relieve natural y sus zonas turísticas. Y después nos adentraremos poco a poco a la zona montañosa, lugar donde viven los habitantes nativos de aquella región, y conocer un poco de su cultura, así como sus tradiciones, usos y costumbres, que actualmente siguen conservando parte de sus raíces ancestrales. Con 67 municipios y 3 pueblos mágicos, el estado de Chihuahua posee varios atractivos naturales únicos en el país, como las dunas de Samalayuca en el Valle de Juárez, la zona del Silencio en Jiménez, el mirador La Simporosa en Huachochi y los géiseres de aguas termales en Maguarichi. Estas son solo algunas. Comenzaremos este recorrido desde las dunas de Samalayuca, ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, en la parte norte de la entidad. Es una zona turística con una superficie de aproximadamente unos 1,000 kilómetros cuadrados de pura arena fina y clara. Es un lugar único donde es posible acceder para vivir la experiencia y convivir junto con familiares o amigos. Recientemente fue colocado una escultura de una víbora de cascabel como representativo de la zona, llamada el Guardián del Desierto. Esta escultura tiene un peso de aproximadamente 10 toneladas y una altura de 6.5 metros. Realmente es una maravilla del desierto chihuahuense. La ciudad de Chihuahua es una de las más importantes de la entidad, ya que es la capital del estado, fundada en el año de 1709. Actualmente cuenta con una población cercana a 1 millón de habitantes. La ciudad ofrece algunos puntos atractivos para el turismo, así como museos e historias, ya que además es la cuna de la Revolución Mexicana. También se puede hacer recorridos guiados por el centro histórico, donde podrás observar la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno, la Quinta Gameros
y muchos otros lugares para disfrutar con toda la familia y así conocer un poco acerca de la historia de esta bella ciudad, ya que es parte importante en la historia de la independencia de México. En el patio central del Palacio de Gobierno está el altar a la patria en honor a don Miguel Hidalgo y Costilla, justo donde fue fusilado aquel 30 de julio de 1811. Hoy en día es posible el acceso con toda la familia y conocer más de la historia de México. Además de la historia de México, también existen vestigios de millones de años que podrás descubrir en el Museo del Mamut, donde se exhiben restos de mamut y diferentes especies de seres que habitaron estas tierras hace cientos de miles de años. Bien, estamos visitando aquí en el Museo del Mamut. La ciudad de Cuauhtémoc es la tercera ciudad más importante del estado, conocida como la capital de la manzana o la tierra de las tres culturas, ya que en esta ciudad conviven tres culturas diferentes: menonita, rarámuri y mestizo. También es conocida como la puerta a la Sierra Tarahumara. Miles de personas llegan a esta región, tanto migrantes como locales, ya que es la zona con mayor plantación de árboles de manzana, y de ahí el nombre de la capital de la manzana. Aquí se encuentra el mayor asentamiento menonita
en donde es posible conocer un poco acerca de su gastronomía y su llegada a estas tierras en el siglo pasado, a través de un museo que ellos tienen. También puedes probar y llevar el queso menonita. A 3 o 4 horas de aquí está uno de los 3 pueblos mágicos que tiene el estado de Chihuahua, Krill. Krill es uno de los 3 pueblos mágicos que tiene el estado de Chihuahua y es la zona más visitada turísticamente, pues cuenta con todo tipo de servicios para el visitante que desee venir para que su estancia sea lo mejor para su comodidad. En esta zona se exhiben los paisajes más emblemáticos con formaciones rocosas muy peculiares y únicos, como es el Valle de los Hongos, Valle de las Ranas, la Piedra del Pato, Valle de los Monjes. Estos son solo algunos de los lugares atractivos que ofrece este mágico lugar. A escasos 8 kilómetros está el lago de Arareco, un sitio ideal para un día de campo. También conocido como la Puerta a las Barrancas del Cobre, un sitio con enormes montañas donde se obtiene una de las vistas más espectaculares en la zona conocida como Parque de Aventuras Barrancas del Cobre. El estado cuenta con una gran riqueza cultural, pues aquí habitan 4 pueblos originarios reconocidos actualmente en el estado: Pima, Guarijío, Ódame y Rarámuri. Este último son los más numerosos, con un aproximado de 90 a 100,000 habitantes que viven esparcidos por toda la sierra en pequeñas rancherías y comunidades. Para ellos, correr y caminar enormes distancias es parte de sus vidas cotidianas, pues viven en uno de los lugares más bellos y remotos, rodeados de majestuosos e imponentes paisajes. Donde la magia del lugar hará volar tu imaginación a través de la mente
y conocerás un mundo increíble donde las costumbres y creencias ancestrales aún siguen vivas, negándose a desaparecer. Los rituales, las danzas, las fiestas y los juegos autóctonos se siguen realizando como en los tiempos pasados. Cuenta la historia que los ancestros rarámuri cazaban los venados usando su resistencia física al perseguirlos por horas hasta el cansancio. Es por eso que los rarámuri son los más resistentes tratándose de correr, pues ellos ya lo traen de herencia de sus antepasados. En la actualidad, los jóvenes emigran a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades de empleo para vivir mejor y tener lo básico en sus comunidades. Pero ante todo esto, tienen que caminar decenas de kilómetros por caminos y veredas antes de llegar en algún tramo carretero para tomar el transporte que los llevará a la ciudad. Sin embargo, también ocurren desastres naturales, mayormente en temporada de calor, con los frecuentes incendios acabando cada vez más gran parte de los bosques, incluyendo los seres vivos que viven en la zona, formando así un paisaje aterrador y desolado. Enfrente de mí están las llamas, aún todavía se sigue consumiendo y realmente el humo es insoportable. El fuego se va hasta la copa de los árboles y pues voy a mostrarles estas imágenes, amigos.
No hay palabras para describir lo que es estar en este lugar. El ferrocarril Chihuahua Pacífico, mejor conocido como el tren Chepe, es el único tren de pasajeros en México, con una de las obras de ingeniería más impresionantes, pues la vía férrea atraviesa uno de los cañones más profundos de México, que recorre gran parte de la Sierra Tarahumara, con las vistas panorámicas más espectaculares en todo su recorrido. Desde la ciudad de Chihuahua hasta llegar a la ciudad de Los Mochis en el estado de Sinaloa. Fue inaugurado en los años 60. Actualmente sigue en funcionamiento y con un poco de suerte podrán ver venados y distintas aves de la región. Sin duda, esta es una de las experiencias de aventuras más gratificantes que se puede vivir en el estado de Chihuahua. Ver las mejores vistas a bordo del único tren de pasajeros en México, además de diferentes climas según la temporada en la que visite. El tren cuenta con dos clases, está la clase turística y la clase económica. En esta última, a las personas nativas de la región cuentan con una credencial de descuento especial, por lo que ellos solo pagan el 20% del valor del boleto. El recorrido completo tiene una duración de 16 horas, con 36 puentes y 86 túneles.